Hola, otra vez. Ya vamos a terminar, ya no se preocupen. Que se están durmiendo, pero falta poquito. Ahora no les puse musiquita, se me olvidó. ¿Qué comieron, muchachos? Yo comí comida china. Birria. Mm, qué rico. Apenas si desayuné hace rato, maestra. ¿En serio? Me acaba de llegar una pizza de bones y carne asada del Baileys. Qué rico. Humildad, Mario, humildad. Sí, Mario, ¿te la vas a acabar? Te dijera Kyle, pero no puedes. yo que nos invite ya que todo esto pase. Nomás por presumir. Para el Mario, lunes. Sí, vénganse, vénganse. fuga, fuga, fuga. Cállate, Mario. Era en la casa del Mario. Fuga para la casa del Mario. Fuga, fuga. Ya casi, esta parte va a estar cortita. Es para relajarnos un poquito de lo que es estar aprendiendo los conceptos, estar memorizando cosas. Es historia de la farmacología, no va a venir en el examen, pero sí pongan atención porque las preguntas de rescate las saco de ahí. Bueno, las voy a sacar de ahí. Entonces, no se me duerman. Esta también se las voy a pasar, no se preocupen. Nomás es para platicar un poquito. Y si ustedes ya leyeron algo de historia de la farmacología, pues también nos pueden comentar sobre algo interesante que hayan leído, algo que les haya llamado la atención, que quieran compartir, pues mejor, qué mejor. Muy bien. Voy a empezar ya de una vez para terminar rapidito y que se vayan a descansar o a comer su pizza de bones. Muy bien. Pues la historia de la farmacología, como lo vimos al principio, les mencionaba, tiene años y años de antigüedad, casi desde que los humanos empezaron a formar sus primeras comunidades y empezaron con el uso de las plantas, ¿no? Y sustancias de origen animal con fines curativos. Incluso esto data desde la época del Paleolítico, ¿no? Que es la que se le conoce como la Edad de Piedra. En esta etapa, la farmacología nunca avanzó así decir aparte, ¿no? Siempre va de la mano con la historia de la medicina porque es su aplicación principal. Entonces no la podemos como que separar. Y en esta etapa, la medicina era esencialmente mágica, ¿no? Así se le conoce, medicina, magia primitiva, porque todo estaba relacionado con elementos rituales o con, pues sí, elementos mágicos, ¿no? Obviamente no había noción de la observación científica o el método científico, entonces todo estaba relacionado con espíritus, con fantasmas, con dioses, y la medicina también estaba muy relacionada con esto. El que se encargaba, por lo general, de aplicar o de estudiar las sustancias curativas, pues era la figura del chamán. Igual de hacer los procedimientos médicos. Aquí tenemos un cráneo de esa época con una trepanación, ¿no? Que era un hoyo que se les hacía en el cráneo a las personas con enfermedades mentales. Ese tipo de procedimientos se utilizó, pues incluso todavía se utilizan, ¿no? Obviamente no tan drástico como antes, pero
Antes se hacía ese hoyo porque pensaban que existían demonios o fantasmas en la cabeza de las personas con enfermedades mentales y haciéndoles un hoyo iban a salir. Y hay muchos cráneos con evidencia de ese tipo de terapéutica medio extrema. Después de las civilizaciones primitivas, ya tenemos civilizaciones después que son llamadas civilizaciones de la antigüedad, pero ya tienen un sistema de organización mucho más avanzada. En estas civilizaciones de la antigüedad ya tenemos a los egipcios, a Mesopotamia, a Babilonia, a los hebreos, incluso que se fueron asentando sobre todo en regiones alrededor de los ríos, porque eran regiones propicias para la agricultura. Y desde entonces, desde la época de los egipcios, se ha visto evidencia de que utilizaban plantas con fines curativos. Y ellos ya lo volvieron, sobre todo esta civilización, ¿no? Los egipcios, mucho más sistematizado. Incluso ellos fueron los primeros en dividir la medicina en especialidades, ¿no? Que ginecología, cirugía, etcétera. Y ellos ya utilizaban en los papiros, ya hay evidencia de que decían que había el uso de plantas medicinales o del incienso, por ejemplo. La primera escritura como tal, la más antigua, incluso antes que los papiros egipcios que tenemos donde se describe el uso de sustancias con fines curativos, es en el Código de Hammurabi de la civilización de Mesopotamia, que son casi 2000 años antes de nuestra era, antes del nacimiento de Jesús, que es el parteaguas. O sea, ya en términos de años, hace 4000 años, ¿no? Que está en esta tablilla que está ahí la imagen, ahí se describe el uso de ciertas sustancias como remedios. Y también se describen algunas regulaciones de la práctica médica. Ahí en ese texto se narraba que si un médico, por ejemplo, el cirujano, no le podía salvar la mano a alguien, pues él se tenía que cortar la mano, le tenían que cortar la mano. O si curaba el ojo y lo dejaba mal, pues le sacaban el ojo al doctor. Entonces, así de drástica era la medicina en aquel entonces. Y como les decía, pues en Egipto, con todo el descubrimiento de los papiros, donde se narra la práctica médica, tenemos el más antiguo y el más influyente, que es el papiro de Ebers, porque así se llama el que lo descubrió. En ese papiro podemos encontrar referencias a sustancias medicinales de más de 7000 sustancias. Y también viene cómo preparar ciertas fórmulas. Ese papiro está ahorita en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Es un papiro de 20 metros de largo y ahí se describe todo este tipo de terapéutica. Entonces vemos que la ciencia de la farmacología tiene muchos años de antigüedad. Y desde entonces el ser humano, desde que se formaron las civilizaciones, ha estado preocupado por curar enfermedades. Y desde entonces se ha visto pues la importancia de las plantas. Después de los egipcios viene lo que son la civilización griega. Y en Grecia la figura más importante es la de Asclepio. Asclepio era considerado el dios de la medicina. Y es el que vemos con el báculo, ¿no? La serpiente enrollada. Se le consideraba pues el dios de la medicina que vencía sobre la muerte. Supuestamente, bueno, según la mitología griega, a Asclepio las artes médicas se las enseñó un centauro que se llamaba Quirón y fue la serpiente la que le enseñó la medicina el arte de las plantas. Se dice también, según la mitología, que Asclepio murió por causa de un rayo que le envió Zeus, porque estaba venciendo a la muerte, no estaba curando a las personas.
Y después todavía en Grecia, bueno, todavía con la figura de Asclepio, todavía en la parte de la civilización de la cultura griega, todavía la medicina tiene un componente mágico. Ya cuando aparece Hipócrates, que es a mediados del año 460, antes de nuestra era, ya son los finales de la civilización griega. Esta figura es muy importante porque le dio cierta base científica a la medicina, o sea, dejó de ser, no totalmente científica, ¿no? Pero dejó de ser mágica, dejó de ser regida por los dioses, y en cambio él se dedicó a observar las patologías y a proponer tratamientos curativos, que él lo veía como que lo más importante era la alimentación y los estilos de vida, que pues fíjense, eso fue antes de nuestra era, hace más de 2000 años, y ahorita es lo que estamos volviendo a ver. Entonces, él creía que el desequilibrio en el organismo es el que ocasionaba la enfermedad. Y no sé si han escuchado la teoría de los 4 humores. Decía que estábamos regidos por 4 humores, que eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y dependiendo de la patología, había un desequilibrio de estos. Que también después ya se relaciona con los personalidades o algo así de la gente. Y un ejemplo de esto era la gente que era, por ejemplo, muy enojona, que se enfermaba del hígado, del estómago, y decía, hay un exceso de bilis amarilla. Era un ejemplo, ¿no? Las personas flemáticas era enfermedades de los pulmones o enfermedades de las vías respiratorias. Y él pensaba, ¿no?, que era por estos desequilibrios. Entonces, esta es la figura más importante de la medicina griega, ¿no?, que fue Hipócrates de Kos, porque desde ahí es donde era. Y es considerado el padre de la medicina, ¿no?, de la antigüedad. Después tenemos a Celso, que fue otro médico de la antigüedad, ya más reciente que Hipócrates. Y él lo que hizo, o sea, su aportación a la medicina y a la farmacéutica fue escribir un tratado de medicina que lo dividió en distintos libros, ¿no? El terapéutico, dietético, farmacéutico, donde se describía ya ciertas sustancias, y procedimientos quirúrgicos. Aquí en este tratado que él escribió, se describían algunos fármacos, ¿no?, como las purgas, los vomitivos, incluso algunos fármacos diuréticos, fármacos sudoríficos, que son pues para sudar, o como decían ellos, para bajar la fiebre, narcóticos y fármacos estimulantes. Obviamente todo esto estaba basado en plantas principalmente, de ahí venía todo el conocimiento farmacológico. Después tenemos a Plinio, que fue otro médico ya de la época de la antigua Roma. Era un médico militar, y él también hizo su propia tratado, que fue una enciclopedia donde describía reinos vegetal, reino animal y reino mineral. Él escribió un documento que se le llama Compositiones Medicamentorum, y básicamente es como el primer formulario farmacéutico que hay, ya con la definición de cómo prepararlas, cuál es su aplicación terapéutica, pero de una forma mucho más sistematizada. A diferencia de, por ejemplo, lo que veíamos en los papiros egipcios, que sí se describían los usos de ciertas sustancias, pero no se describía su utilidad terapéutica, o estaba muy relacionado todavía con la cuestión de los dioses y la religión. Ya con Plinio se va volviendo un poco más científico, ¿no? Ya viene cómo prepararlo. Después tenemos a otro cirujano de aquella época de la antigua Roma, que fue cirujano del emperador Nerón, y él es considerado el padre de la farmacognosia, es Pedáneo Discórides. La farmacognosia, como les mencionaba al principio de la clase, pues es el estudio propio de las sustancias sin alterar todos sus efectos, cómo están compuestas, etcétera, pero sin sintetizarlas, sin hacer modificaciones en ellas. Entonces, básicamente es el estudio, ¿no?, de los efectos de estas plantas.
Él escribió una obra que se llama De Materia Médica y también se divide en distintos libros. En el caso de él fueron 5 libros. En él describe más de 600 plantas, fármacos también de origen animal y fármacos de origen mineral. Y esta vez su aportación es que está clasificado no por su efecto terapéutico, sino por las características de los compuestos. Su obra es muy importante porque influyó en el desarrollo de la medicina y la farmacología de muchos siglos posteriores. Y también él ya utilizaba un método científico de observación y clasificación de los fármacos y él ya empezó lo que es la experimentación. Obviamente que en aquella época pues no había fases de ensayos clínicos, ¿verdad? Se probaban medicamentos, bueno, herbolaria más que nada o compuestos minerales, como uno entendiera. Después tenemos a Galeno, que también es una figura muy relevante en la historia de la medicina. A lo mejor lo han escuchado, incluso a veces a los médicos se les dice galenos, ¿no? Desde el punto de vista farmacéutico, la gran aportación de Galeno radica en que él transformó la teoría de los humores de Hipócrates, de que teníamos 4 humores y si había un desequilibrio, la transformó en una teoría más racional y lo utilizó para clasificar los fármacos. Todavía se seguía creyendo, ¿no?, que teníamos esos 4 humores, pero ya los fármacos los clasificó, decir, este sirve para bajar la bilis amarilla, este para bajar la sangre, este para bajar la flema, este para la bilis negra. Entonces, él, según este criterio, él clasificó a los fármacos en 3 grandes grupos. En el primero incluía los medicamentos simples, según su cualidad, o ya medicamentos complejos, que eran ya compuestos de diferentes, ¿no? Entonces, sobre todo, por último, perdón, los fármacos ya su efecto terapéutico, ¿no? Por ejemplo, algún purgante o los que eran para vomitar. Entonces, él ya clasificó a los fármacos en base a su utilidad dependiendo de la teoría humoral. Esa es la importancia de Galeno. Después de Galeno todavía es considerado un médico de Roma y hay una transición entre la caída del Imperio Romano y la Edad Media, que básicamente no van de la mano. El inicio de la Edad Media es con la caída de Roma y durante la Edad Media hubo una época que se le llamó, bueno, de hecho a esa época se le llamó como el oscurantismo porque no hubo mucho desarrollo científico, no se permitía la investigación y todo estaba controlado rígidamente por la iglesia. Entonces era la iglesia la que tenía control de todos estos documentos, de la antigüedad, de todos los libros, y los que tenían mayor conocimiento pues eran los monjes, ya que ellos se encargaban de cuidar estos manuscritos, de transcribirlos, y ellos eran los que tenían el mayor conocimiento de esto. Durante la Edad Media también hubo una invasión árabe en Europa y por todo Occidente, que fue la época de las cruzadas también. Entonces hay una mezcla ahí de la cultura árabe con la cultura occidental preservada por los monjes católicos y por los conocimientos de la antigüedad. Es en esta época cuando aparece el personaje de Avicena, ¿no?, que su nombre completo es Abu Ali al-Hussein ibn Sina, y por la terminación de ibn Sina, pues lo conocemos nosotros como Avicena, que trabajó en conjunto no trabajó en conjunto, ¿no?, pero sus conocimientos se conjuntaron, se mezclaron con un judío que se llama Moisés Maimónides. También en esa época los judíos eran una cultura que tenía mucho conocimiento legendario, ¿no?, de otras épocas y que ellos siempre se habían preocupado por mantenerlo. Y ellos son los que se encargaron de reunir todo este conocimiento. Avicena era un personaje muy, muy curioso, ¿no? Él era un genio
desde muy joven dominó la jurisdicción, las leyes, la medicina también para él fue como sin nada, ¿no? Aprenderla. O sea, era un personaje muy brillante en su época y fue el médico de muchos, bueno, no de muchos, ¿no? Pero fue médico de reyes, de emperadores. Y él escribió lo que se llama el Canon de Medicina. El Canon de Medicina era un libro enorme que durante muchos años sirvió como la guía de medicina, así lo que es el Harrison ahora. No sé en enfermería cuál es el libro que ustedes dicen, ay, es la Biblia de enfermería. El libro de Eva Reyes, profa. Ah, bueno, pues eso era, eso era el canon de medicina en aquella época, ¿no? De Avicena. Él, perdón, lo dividió en 5 libros. Se describe anatomía, se describe fisiología, patología, higiene y terapéutica, que es en este último donde viene también ya el uso de fármacos y de sustancias. Una aplicación, bueno, una aportación muy grande de la medicina árabe fue la cirugía, porque ellos eran muy buenos creando instrumentos para cirugía. Sobre todo instrumentos muy pequeñitos, incluso cirugías oculares para las cataratas datan de esa época. Imagínense en aquella época que los operaran de las cataratas. Pues ya sabrán, ¿no? Cómo hacían los instrumentos. Y también la medicina árabe, con este personaje de Avicena, hacen lo que es la separación de la farmacéutica y la medicina. Y ya la farmacéutica se convierte así como en una especialidad aparte y están las boticas, no se les decía farmacias en esa época, ¿no? Pero sí era como que, aquí en esta parte están todas las sustancias y había un encargado especial que se encargaba solo de estudiar las sustancias, lo que ahora son los químicos farmacobiólogos, por ejemplo. Y esa es una de las aportaciones más importantes de este personaje y de la cultura árabe. A mí me gusta mucho la historia de la medicina. Yo lo aprendí casi todo de este librito, que se llama De la magia primitiva a la medicina moderna. Es un librito chiquito, está bien barato. Si algún día lo ven y les interesa conocer así el desarrollo general de la medicina, les va a gustar mucho. Está bien barato, cuesta como 50 pesos. Luego que abran las librerías y las tiendas. Vamos a seguir hablando de más historia de la farmacología porque apenas llegamos a la Edad Media, ¿no? Y todavía faltan algunos conceptos o algunos personajes que estaría interesante platicar de ellos, pero ahorita no, para el siguiente viernes. Para hacerlo, maestra. Mande. Para hacerlo, con los venenos. Para hacerse exactamente, viene más adelante que para hacerse exactamente. Él fue el que les digo esta frase de que toda sustancia podía ser un veneno, ¿no? El veneno está en la dosis. Y también es un personaje muy importante. Lo vamos a... Ya preparé más de la presentación, pero para no atosigarnos mucho. Y les recomiendo mucho la película del médico, está en Netflix. Ahí aparece el personaje de Ibsina o Avicena. No va a venir en el examen, pero igual les digo, de todas estas cositas extras, yo voy a sacar preguntas de rescate en el examen. Entonces sí les recomiendo que la vean. Además está muy padre. Está muy divertida y van a poder ver un poquito más de cómo era esto de la medicina occidental durante la Edad Media, que estaba bien primitiva, así eran los barberos lo que hacían los procedimientos, los médicos ni podían hacer nada. Y en cambio los árabes o los judíos tenían conocimientos médicos bien avanzados, como les digo, hacían cirugías oculares, utilizaban ya las farmacéuticas, así las boticas y sabían un chorro de cosas y nosotros acá bien atrasados. Y en la película eso se muestra. No, obviamente no es exactamente apegado a la historia como tal, pero sí para que se den una idea y para que vean, está muy padre. El libro también está muy suave, pero ese sí está bien gigantesco. Pero vean la película. Yo voy a sacar preguntas de ahí de rescate para el examen, entonces sí pongan atención.
Y el siguiente viernes seguimos hablando de historia y de personajes importantes de la medicina y la farmacología. Avisos que les voy a dar para este fin de semana. Voy a subir un documento que habla sobre la nomenclatura de los fármacos y sobre la regulación de los fármacos genéricos y todo eso en México. Es un documento cortito, son como 3 hojas nada más. Igual es para que tengan una idea. Maestra, de ese no vamos a hacer un resumen o un diagrama. No, es opcional, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo para estudiar, porque de esos documentos yo voy a sacar preguntas para el examen, entonces, por eso no, o sea, si no quieren hacer el resumen está bien, pero sí que los lean. Pero igual si les sirve para estudiar, pues si quieren hacer resumen, pues mejor. Y voy a subir también un documento donde viene cómo hacer una monografía, que esa monografía va a ser sobre el tema, ¿no? De los avances en la farmacología, pero ahí se van a tener hasta mediados de septiembre para entregármelo. Entonces, los que ya estuvieron haciendo esta tarea, pues ya avanzaron. O a lo mejor ya hasta lo terminaron. Que puede ser en general, hablar sobre el avance de la farmacología en general, o puede ya sobre un tema en específico, como por ejemplo la vacuna del COVID, la biotecnología, etcétera. Y se los voy a subir ahorita. Y también les voy a subir la presentación para que vayan haciendo su resumen o su cuadro sinóptico. Y eso. Pero no hay tarea inmediata, ¿no? Al menos para el lunes no hay nada urgente. Ya es cuestión de ustedes como quieran ir haciendo sus resúmenes, porque yo se los voy a revisar al final de la unidad didáctica, se los voy a pedir. Entonces, si no quieren que se les junte, pues los pueden ir haciendo. ¿Tienen alguna duda de este tema, algún comentario o del tema que estuvimos viendo anteriormente? Si no tienen ninguna duda, ningún comentario, pues los voy a dejar descansar. Y que disfruten su fin de semana. Cuídense mucho. Cualquier Maestra, buen duda, día. Igualmente. cualquier duda estoy en el celular. Maestra. Ya Hasta saben. luego, maestra. Hasta luego. Gracias, Descansen. doctora. Ay, gracias. Qué buena tarde, maestra. Hasta el Mario para la pizza, Gracias. profa. Buen fin de semana. Díganle por la pizza. Ahí me mandan un pedacito de pizza de ese Mario. Ya me la antojó. El resumen va a ser del tema que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, de la presentación que les voy a subir del primer contenido, ¿no? Que fueron los conceptos básicos, la nomenclatura de los fármacos, la clasificación, de esos los apuntes. Este de historia, pues no le digo, este es extra, pero del otro sí. Gracias. Adiós, cuídense. Bye. Bye, hasta luego.